Buenas, buenas. Hola a Buenas. todos. Buenas. Hola a todos, buenas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Dicen amigos. Muy bien. Qué bueno verlos de nuevo. Esperamos un poquito y después largamos un segundito nomás. Somos unos cuantos, qué grande. Se sostiene esto. Cuando vos digas, Javi, que más o menos ya se abrió la puerta y pasaron los que estaban, le metemos, ¿eh? Ya estamos. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, muy bien. Dale nomás, Santiago. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos hoy el cuarto y último módulo eje del Polo Formativo del Fin del Mundo, del Seminario 2020. Bueno, como ya venimos diciendo, muy contentos por esto del trayecto formativo, como decimos, de poder generar esta secuencia de reflexiones, de encuentros y ámbito de construcción colectiva en un momento muy particular y en un momento de mucha necesidad de pensar juntos, más allá de que también necesitamos acciones. Pero bueno, hoy realmente contentos también, en especial de poder tenerlo a Marcus Bucher. Bueno, el año pasado estuvimos en Alemania y tuvimos la posibilidad mi parte de conocerlo. Bueno, Néstor, que viene hace tiempo como parte del equipo para América Latina del Cono Sur, de asesoría local de la Agencia de Cooperación Miserior. Y bueno, y en ese sentido, un tema que nos resulta importante para la reflexión y como también un punto de llegada de este seminario, que es poder trabajar el tema de la cooperación internacional y la solidaridad internacional, y también esquemas de solidaridad para trabajar en los diferentes territorios, dimensiones, escenas. Bueno, en un rato se va a estar también conectando, veremos si es en movimiento, en auto, o directamente ya en su oficina, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, también compañero y amigo de la casa. Y bueno, contentos. Néstor, avanti. Gracias, Santi. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Marcus. Y acá tengo un mensajito de Gabriel, que sale de reunirse con Kicillof, se sube al auto y se conecta. Así, desde las esferas del poder y de las decisiones. Pero gracias a todos por estar. Es un gusto estar, Marcus. Muchas gracias por trasnochar desde Alemania y acompañarnos. La idea quizás de los 4 temas, de los 4 ejes que pusimos en el trayecto del Polo, es el cuarto módulo, pero ya van 8 encuentros, ¿no, Santiago? Son 8 los encuentros, nos quedan 2. Quizás, y también tuvo que ver un poco con el perfil de la convocatoria, salvo para algunas excepciones, estoy viendo acá las caras, quizás es el tema menos inmediato de implicancia de los que están aquí reunidos, salvo algunos que a lo mejor no son tampoco las excepciones. Pero en todo caso, así como es un tema un poco distinto a los demás que trabajamos, Marcus, para recordarte nomás, trabajamos el tema de las periferias anómalas y la periferia rara que es Argentina, las hipótesis de transformación social y el pensamiento del Papa, y bueno, y nos toca cooperación internacional, que es un tema que se mete en la serie, es un poco distinto, pero al mismo tiempo está también es uno de los orígenes de esta reflexión que queremos hacer en este sentido más amplio. Por un lado, porque hacemos esto en el marco de una reflexión en la que Miserio nos acompaña y a la que acompañamos, y que tiene que ver con cómo nos miramos en el mundo y cómo circula la solidaridad. Y por otro lado, porque también, como les dijimos, nos interesa pensar cómo pensar
nuestra singularidad argentina en una perspectiva global. Entonces es un momento muy oportuno cuando imaginamos esto. Hace un año más o menos, Marcos, ¿sabés qué? Hace un año, justo hoy, con Santiago salimos para Europa, al viaje en el que nos conocimos, nos encontramos justo hoy, hace un año. En ese momento nunca hubiéramos imaginado que íbamos a estar tan transidos, tan atravesados por una cuestión global como es la pandemia, ¿verdad? Así que ahí se suma un elemento más, y tampoco teníamos tan presente que iba a haber así como metáforas del fin del mundo tan a flor de piel en el momento en que trabajáramos esta cuestión. Entonces, invitamos a Marcus e invitamos a Gabriel en este sentido, yo para poner un pequeño marco general, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los actores que intervienen? Y cuando escribimos el documento que está en la web del Polo sobre este tema de cooperación internacional, lo conceptualizamos así para conceptualizarlo más amplio, ¿no? ¿Qué intervenciones pueden desbalancear los equilibrios a favor de los sectores populares, ¿no? Así conceptualizamos la solidaridad, y eso es un poco lo que tiene en común una perspectiva como las que nos va seguramente a aportar Marcus, y lo que le vamos a preguntar y también le vamos a pedir a Gabriel que nos dé su perspectiva desde la intervención y la acción del Estado y la política pública. Así que esa es la idea, vamos a comenzar. En un ratito seguramente Gabriel se va a estar sumando, Javier estará atento ahí para integrarlo. La idea es compartir, vamos a tener un momento para preguntas por el chat, y como hacemos siempre, el jueves vamos a seguir nosotros como colectivo reflexionando sobre los aportes. Así que, querido Marcus, agradeciéndote nuevamente, adelante, gracias por estar. Sí, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Néstor, por la invitación, y buenas tardes a todos y todas ustedes en Argentina. Estoy hablando desde Aquisgrán, Aachen de Alemania, en la frontera con Holanda y Bélgica. Gracias por la invitación, por presentar un poco la búsqueda de nuestra organización de Miserio, una organización católica, con un trasfondo de ahora 60 años, fundado después de la Segunda Guerra Mundial por unas organizaciones laicales de Alemania, eclesiales, de laicos, de movimiento juvenil, movimiento de mujeres, movimiento de paz, dándose cuenta que hay hambre en el mundo, que hay injusticia, y con la compasión por estas situaciones de los años 50 en India, en Eritrea, Etiopía, fundaron o organizaron una colecta, y a partir de esta colecta se creció en los años esta organización que hoy se llama Miserio, es Yo Tengo Compasión. Es una palabra de Jesús a sus discípulos, observando la multitud en el lago de Genezaret y sin alimentos, y el milagro es por compartir hay suficiente alimentación. Esa es un poco la idea de Miserio. Es una organización en más o menos 90, tiene relaciones con 90 países y sí, de cooperación. Bueno, quiero empezar quizá con un dibujo. ¿Puedo compartir la pantalla? No. No, yo puedo. Javier te va a habilitar, Marcos. Yo puedo. A ver. Sí, disculpa, no avisé antes, sí. Tranquilo, solamente mostrar una pintura, a ver si funciona o no. ¿Funciona? Todavía no. A ver, Javier. Sí, pero si funciona está bien, si no tampoco es mayor cosa. Javier, ¿pudiste habilitar? No me aparece la opción. Listo. Tranquilo, no hay problema. De esta manera voy a seguir de otra manera. Ustedes... Quizás, perdón, Marcus, quizás Javier, si lo haces coanfitrión a Marcus, Sí, quizás... ahí lo hice, a ver. Ahora vas a poder, Marcus. ¿sí? Creo yo. A ver. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí, ya.
Ustedes conocen esta pintura, ¿sí? Es para dar una idea desde la historia del misterio. Esa es la pintura de Adolfo Pérez Esquivel del año 1992, del quinto centenario. Y cuando hablamos de cooperación, hay que mirar todas las ambigüedades de la palabra cooperación. La historia de la conquista, del descubrimiento, encubrimiento, todas las discusiones de los años 80, 90 se reflejan en este dibujo. En el lado derecho, el trasfondo es la conquista. Vimos la conquista, la llegada de los barcos, de las carabelas de Colón, Cristóbal Colón. Al lado izquierda, en el trasfondo, la conquista de hoy, las violencias de los años 90, la industrialización, la pobreza en los barrios populares, la represión por la policía y en la mitad la cultura del continente en sus diferentes formas, como fuente de resistencia, las culturas y el pueblo en camino con sus mártires adelante. Y claro, eso es bastante cristocéntrico de esta época, con Jesús en la mitad, y a su lado derecho y izquierdo hay muchos testigos, testigas, se dice testigas, sí, testigas del continente, dando fe de la esperanza de una vida diferente a partir de sus propias culturas. El maíz, y los líderes Tupac Amaru y Chico Méndez, Monseñor Romero, se ve, y todas estas figuras dan testimonio de una visión de liberación. Y hoy en día estamos preguntando, ¿eso es la visión que todavía sigue de pie? ¿Eso es liberación o qué necesitamos hoy? Es más para decir, todo discurso de desarrollo debe darse cuenta de las relaciones de poder. No podemos hablar de desarrollo o de cooperación internacional. Casi no hablamos más de desarrollo, sino de cooperación internacional y de las relaciones de poder que hay en esta relación. Y esta imagen es, por ser argentino, yo escogí esto. Listo, puedo sí, regresar a la pantalla. Sí, listo. Y quiero seguir con un punto de las preguntas de hoy, de las pandemias. Hay la pandemia del virus, de un pequeño virus, el corona, pero también hay otras pandemias, digamos, ¿sí? Si lo utilizamos más simbólicamente, la pandemia del hambre, de la desigualdad, de la pobreza, la búsqueda de un sustento personal, familiar, social, el cambio climático, la pandemia de la violación de los derechos humanos, del extractivismo, de la quema de la Amazonía con todo y del charco, por todo el esquema de utilizar los recursos naturales para generar ingresos y bienestar social. Y otros se puede nombrar. Pero tener una idea que no hay solamente una pandemia, sino son varios, y que el COVID solamente visibiliza los problemas que ya había antes. No es nada nuevo, pero es un símbolo de la ruptura de la relación entre seres humanos y naturaleza, por ingresar cada vez más al bosque, al hábitat de los animales, y por eso se salta el virus de los animales al ser humano por no respetar los límites
de la naturaleza. Llegamos eso es un panorama bien rápido, a 4 límites de nuestro modelo de bienestar. Vemos que no se puede hablar más del sur y del norte, sino hay un sur en el norte y el norte en el sur. ¿Sí? Las clases medias, clases altas que hay en los países emergentes o en desarrollo, se ve que estas clases medias y altas utilizan los mismos recursos como los países así llamados industrializados o bien desarrollados. Hay una interrelación global, no se puede separar tan fácil. Segundo punto, los modelos de consumo y producción agudizan la crisis porque agudizan los problemas de cambio climático, de la exterminación de los animales, todo eso que llamamos los límites planetarios, ¿sí? Esa es una manera de vivir que vive a costo del planeta y de otras personas y no son los que sufren en la clase media o alta, sino externalizan eso, por ejemplo, la producción en China, la producción en Brasil, mirado desde Alemania, pero también desde Argentina. El cambio climático sería el tercero, la crisis ecológica, y el cuarto es la reproducción de la pobreza y desigualdad que dificulta o hace imposible la vida de las generaciones futuras. Con eso llegamos al punto, según nuestra observación, que el proyecto de la modernidad, así llamada modernidad, está en discusión. No se cumplen las promesas de la modernidad, derechos humanos, progreso, bienestar para todos, sino solamente para una parte de la humanidad. Una parte de la humanidad aprovecha de estos derechos, progreso y bienestar. Y la justicia entre esta generación y las futuras generaciones no está realizada, no es posible con este estilo de vida y con estas estructuras de producción. Siempre hablamos de estilo de vida personal y estructuras económicas y políticas. Y además, libertad, responsabilidad y participación también son solamente posibles para una parte de la humanidad. Por eso se necesita una transformación a nivel global. La Agenda 2030 de 2015 de las Naciones Unidas habla del hecho de que todos los países son países en desarrollo, no solamente los países pobres, sino también Alemania es un país en desarrollo, porque contribuimos a la injusticia y a la destrucción del planeta por nuestro modo de vivir y producir y gobernar. Por eso es necesario entender los problemas, no solamente como un problema como en el pasado de desarrollo, como apoyo de los ricos a los pobres. Eso ya es cosa del pasado, que los ricos ayudan a los pobres. Con eso no llegamos a una justicia global, a una justicia, digamos, de distribución de bienes, de participación, de género, de generaciones, de ecología, para nombrar solamente algunos aspectos, sino se necesita una colaboración, una cooperación para solucionar en conjunto los problemas que hay en este momento. El cambio climático no podemos solucionar los alemanes o los europeos si en Brasil siguen quemando la selva, el Amazonas, el bosque, o pensando también en las quemas del Chaco.
los problemas de la producción de alimentos por el soya ¿cómo es? Genéticamente manipulado. Eso es un problema que tiene que ver con el consumo de carne en nuestros países, por ejemplo. Y así hay muchos ejemplos. Ustedes lo conocen mejor que yo en el contexto de Argentina. De esta manera decimos, el modelo actual de desarrollo, eso es el problema. El desarrollo es el problema, no es la solución. Y por eso necesitamos pensar, no tan, eso es la discusión, en una alternativa, un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo. Eso es una cierta discusión entre reforma y revoluciones. Es un poco esta discusión que se refleja en eso. Un desarrollo alternativo o alternativa al desarrollo. De todos modos, una organización eclesial como Miserio tiene la capacidad de colaborar en 4 niveles. A nivel económico, fortalecer esfuerzos de una economía más sostenible, más solidaria, de buscar formas de producir orgánicamente y socialmente justo, y de apoyar movimientos políticos que buscan una mayor justicia, o apoyar la tecnología, unas tecnologías, y como organización cristiana también enfocar no solamente en lo técnico y político, sino también en lo cultural. Entender nuestra espiritualidad. Decía, eso, el cambio de paradigma que se necesita, la transformación, no se genera solamente con tecnología o plata, sino también por un cambio de actitudes, de conceptos, de ideas o ideologías. Y si en eso coincidimos mucho con eso del Factor Francisco, si el Papa dice, esta economía mata, ¿sí? En Evangelii Gaudium. Esas son frases quizá un poco o muy desafiantes, pero decía, explotamos la tierra no para saciar a los pobres, sino para aumentar el consumo y el éxito, la plata para pocos. Y para nombrar, pero para mostrar esta actitud espiritual, yo me apunté en la preparación 6 puntos. Eso es la compasión. Nos mueve la compasión. Somos seres humanos en relación. Segundo, la interconectividad. Todo está interconectado. No vivimos sin relaciones, sino estamos relacionados en la naturaleza y con otros seres humanos, con la trascendencia y con nosotros mismos. Somos parte de la creación y no encima de la creación. Experimentamos la vida como regalo, como don, como algo gratuito. No es nada merecido. No merecemos la vida por nuestro trabajo, por nuestro éxito, sino por ser humanos. La igualdad, como quinto punto, todos los seres son iguales. En este momento de Black Lives Matter es un punto bastante importante, claro, también en relación género. Y como último punto, lavar los pies y la cruz. Eso es también parte de la espiritualidad, que no es una espiritualidad del éxito, del bienestar, sino de la búsqueda del servicio y de la vida. Para terminar, Miserio. ¿Qué es la tarea de Miserio en todo eso? Son 3 perspectivas que trabaja Miserio. Como yo mencionaba al comienzo, Miserio creció desde el impulso de ayudar a la vida, nada de misión tradicional, sino fortalecer la vida y
apoyar proyectos de alimentación, de enfermedad y todo eso. De movimientos sociales, movimientos juveniles. Como segundo pilar, y en esto buscando un impacto político. No solamente da en la mirada de un asistencialismo, paternalismo, sino al mismo tiempo preguntar cuál es el impacto político, cómo podemos luchar contra las raíces de la injusticia, del problema, de la destrucción de la naturaleza, ¿sí? Una búsqueda estructural. Y tercer punto, apoyar, empujar el cambio cultural en nuestros países. Por eso, este cambio cultural es una cosa que se enfatiza en los últimos 10, 20 años por la mirada de organizaciones con un trasfondo religioso, sea cristiano, musulmán, budista, todo eso, pero teniendo en cuenta que hay recursos en estas religiones. El cambio de paradigma dice tener o caminar desde el concepto del apoyo a la transformación. El apoyo a los pobres es una cosa en emergencia, como ahora en el COVID, hay muchas necesidades, es necesario, pero debemos ir hacia una transformación global donde construimos otro tipo de sociedad, esta alternativa al desarrollo. Y pueden surgir, claro, desde la perspectiva de Alemania se habla mucho del buen vivir de los indígenas como un ejemplo, ¿sí? Puede ser un romanticismo un poco lejos de una sociedad de Argentina. Y para terminar este punto, las epistemologías del sur. En vez del paradigma de la modernización, del paradigma tecnocrático, del bienestar por tener, por el consumo, tener un paradigma del vivir con lo necesario, de la no explotación, del aprendizaje mutuo. Eso es un poco general, pero decir epistemologías que son diferentes de nuestra epistemología. Miseria y política pública, yo termino con esto, Néstor, ¿sí? Es un minuto. Miseria y la política pública, para llegar todavía más concreto. Miseria trabaja la política pública en incidencia en Alemania y Europa, frente del Parlamento alemán o en las regiones de Alemania, para trabajar, para incidir en favor de cadenas de suministro que sean justos, que no se basen en explotación o en destrucción del medio ambiente, o para recibir los refugiados en Alemania. Lo mismo al frente del Parlamento Europeo en red con otras organizaciones. Colaboramos en redes, segundo punto, redes globales o intercontinentales, pensando en el caso de los agrotóxicos. Somos parte de campañas contra agrotóxicos, o la deuda externa en 2000, cuando había este jubileo 2000, esta campaña, Miseria fue uno de los motores en Alemania de eso, a la Amazonía. Tercero, apoyamos a organizaciones locales para que intervengan a su nivel, por ejemplo, en este momento del COVID, en el sistema de salud. Se necesitan mascarillas, se necesitan alimentos, pero también se necesita presionar al Estado que construya hospitales, que prevé medicina y todos los insumos necesarios para contener la pandemia. Y como cuarto punto, construir alternativas al desarrollo, de buscar, de enriquecerse, de intercambiar con modos de vivir, de ver el mundo en otros contextos. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, querido Marcus. Van aplausos silenciosos, no prendemos todavía los micrófonos, pero
Ahí están. Gracias por la compartida. Yo quería agregarte, y después, si los compañeros quieren ir sumando preguntas en el chat, o vemos si abrimos los micrófonos, si es posible. Te quiero plantear 2 o 3 preguntas complementarias que tienen que ver con conversaciones que venimos teniendo, ¿verdad? Tú planteaste las búsquedas, las inquietudes y los lineamientos de Miserior, y dentro de esos lineamientos, que son los institucionales y que están llenos de interrogantes, hay interrogantes sobre los interrogantes, porque lo sabemos, ¿no? Porque es un momento donde los grandes proyectos también están en un momento de replanteo. Te quería hacer 2 preguntas. Una es más geográfica y de percepción, sabiendo también que conoces América Latina y en particular Colombia, especialmente. Respecto a ¿qué visión hay en este momento en Europa en general y en particular en la cooperación internacional? Para los compañeros que no saben, en Miserio se trabaja con los 3 continentes, ¿no? O sea, hay un departamento para Asia, otro para África y otro para América Latina. Históricamente, y el paño, la pintura de Adolfo Pérez Esquivel que mostraste, muestra quizás estar en el punto donde quizás América Latina estaba en el centro de las esperanzas de transformación, ¿verdad? Ahí, en torno a los 500 años fue como, y también desde la perspectiva cristiana y católica en particular, siempre hubo una centralidad, como fue muy frontal siempre América Latina. ¿Cómo es eso hoy en un momento mucho más complejo en términos globales, donde a veces uno pareciera que América Latina queda demasiado periférica y medio al margen? Esa es una pregunta, y te adelanto la otra, en todo caso después también te la recuerdo. Cuando tú dices esta cuestión de el desarrollo no es la solución, sino es el problema, y tiene que ver con cosas que han pasado en América Latina en los últimos años, especialmente la década de los gobiernos llamados progresistas, populistas o populares, los distintos nombres de centro-izquierda, que en muchos casos, tanto en los sectores populares como en los sectores medios, como en esos gobiernos, el desarrollo era un objetivo, pero eso entraba como en contradicción con las cuestiones, por ejemplo, la cuestión ecológica y la de los recursos naturales. Entonces ahí después te dejo planteado esto, porque después te quiero preguntar qué pasa con la escala, el Estado, la concepción de la política. Entonces, 2 partes. Una, ¿cómo ven hoy América Latina? Y en particular, si tenés una palabra sobre un país como puede ser Argentina, país semiperiférico, emergente, ¿cómo se ve eso y cómo es la concepción de Miserior al respecto? Sí. Bueno, el primero, hay más y más organizaciones ONGs, que se retiran de América Latina por el así llamado progreso o avance económico. La situación de Argentina fue así, que hace 3, 4 años estaba en otra situación económica, varios salieron y ahora está en mayor dificultad otra vez. Y las organizaciones se enfocan en Europa, más en África y Asia, porque se puede criticar eso con razón, que los problemas de África, los problemas, ¿no? Son seres humanos, la gente de África son más o menos experimentados como una amenaza, como refugiados, migrantes a Europa. Se concentran más recursos a este continente para contener la migración, se puede decir eso, o por la mayor pobreza y el crecimiento de la población. En 2050 se dice que 2 billones de personas viven en África, es casi el doble de hoy, o un poco menos que el doble de hoy. Se busca mayor inversión en África y en Asia, con tanta población, con el poder creciente de China e India. Pero porque tenemos nosotros esta visión de cooperación global, no se puede excluir un continente de esta búsqueda, sino se necesita todos los actores. Y América Latina es un actor importante en eso, por la historia y especialmente por la lucha social, que es muy fuerte en América Latina. Y en este momento del cambio climático hay una mayor conciencia y preocupación muy grande sobre la Amazonía,
sin Amazonía el planeta no puede vivir, no puede sostener la vida humana. Y por eso es nuestro propio interés, si quieres así, defender la Amazonía. Eso y el nivel de América Latina, claro, eso del Mercosur, eso es la discusión del Mercosur, está arriba en la agenda. La canciller Merkel todavía no ha anunciado públicamente, pero se dice que ella no va a firmar el Mercosur como está en este momento, por las relaciones desiguales y destructivas que implica. Bueno, eso. El otro es el Estado en desarrollo. Claro, los estados que prometieron, como Bolivia, Ecuador, especialmente otra mirada del desarrollo con el Summa Causai, el buen vivir, de cierta manera no cumplieron y profundizaron el esquema extractivista. Y a partir de la crisis económica de 2015, cuando bajó la bajada de los precios de los minerales y del petróleo, estos países cayeron en crisis y explotaron más la naturaleza. Y nuestra actitud es fortalecer propuestas que desarrollan otra mirada, que son más pequeñas, que buscan la alimentación, que buscan la autoorganización, que buscan salud, que buscan ámbitos urbanos diferentes y desafía este estado, desafía este esquema. No tenemos tampoco la solución, pero organizar las muchas alternativas que hay y visibilizar. Quizá eso es un punto, visibilizar. Hay un colega, ustedes pueden mirar el Almanaque del Futuro, que trabaja estas alternativas. La página web Almanaque del Futuro muestra 30, 40 experiencias desde diferentes ámbitos para mostrar cómo puede ser un futuro. Sí. Marcus, gracias. Te voy a hacer una pregunta más, ya se sumó, ahí estaba justo buscándoles el link al Almanaque del Futuro de Jorge Krekeler, que es un compañero alemán que está en Bolivia, y voy a enganchar en eso para hacerte una pregunta quizás más de posición personal o de reflexión personal, si es que se puede. Y aprovecho para decir que Gabriel Catopodis ya está sumado al Zoom. Gracias, Gabriel, por estar, bienvenido. Enseguida te pasamos la palabra, le hacemos una pregunta más a Marcos para darte pie también a vos, Gaby, gracias por venir. Y ahí va la pregunta, Marcos, te voy a hacer una maldad, porque te voy a pedir una opinión política directamente, que es un poco institucionalmente, pero un poco personalmente. ¿Cómo has visto vos, cómo has vivido vos la perspectiva de estos gobiernos, el de Lula en Brasil, el de Evo en Bolivia, el de los Kirchner en Argentina, quizás el de Correa en Ecuador? Si bien no son iguales si uno los mira de cerca, pero en general desde Europa se los ha visto más o menos como conjunto. Y si no te da la impresión de que a veces en nombre o de la cuestión de la ecología o de algunas cosas referidas a la institucionalidad, no hubo cierta dificultad en Alemania, especialmente en los compañeros solidarios o de izquierdas, o del Partido Verde, o del mismo mundo de la cooperación solidaria, en entender la complejidad de esos procesos políticos y a veces ser demasiado críticos, o permitime decirlo así, demasiado alternativos a veces, y ahí, bueno, ¿cómo viviste esa tensión? Te lo voy a preguntar así, y después de que digas eso, te pasamos con Gabriel. Sí, eso está lleno de trampas, de dificultades. Ya me conoces igual. Lleno de dificultades, sí. No,
Eso de ser demasiado alternativos o demasiado críticos con las alternativas de la izquierda, puede ser, puede ser. Pero vivimos muchos gobiernos de la socialdemocracia que son pequeñas reformas y al final vivimos en Alemania o en Inglaterra, en Francia, gobiernos más o menos menos izquierdas socialdemócratas que siguen con lo mismo, que no rompen con los esquemas, que no cambian el rumbo de los problemas. Claro, hay reformas que son necesarias y no tenemos la gran solución. Eso no va a haber una gran solución, se necesitan muchos caminos. Pero para hablar de los gobiernos y por eso en Europa tenemos esta desconfianza con pequeñas alternativas. Los verdes en Alemania están ahora entrando en esta dificultad. Están en un auge por los votos que van a generar el próximo año. Y hay una opción de tener una coalición con el partido de Merkel y por eso pierden este enfoque más radical de lo ecológico, quizá. En América Latina, claro, hay la discusión sobre la corrupción, sobre el extractivismo y la falta de respeto a la ecología. Y el autoritarismo de Evo. Eso, claro, son desarrollos que no, que no compartimos, sabiendo que es necesario tener estos intentos de otra mirada. Lula viene también de los ámbitos de las copartes de Miserio, de la historia de Miserio, ¿sí? Y por eso hay una cercanía. Pero hoy Brasil está en estos problemas y no tenemos las respuestas a eso. No tenemos respuestas a todo eso. Escucho la crítica de ser demasiado crítico, pero sí. Sí, es así. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Marcus. Muy bien. Querido Gabriel, gracias por acercarte, por el esfuerzo. Sabemos que venís de La Plata y de un largo día y unas largas semanas y meses de trabajo. Marcus decía recién, un presidente en Brasil que venía del mundo de las copartes de Miserio. Nosotros presidente todavía no lo hicimos, pero tenemos un ministro que viene también un poco de ese mundo y que por lo menos es compañero nuestro y que ha estado cerca históricamente de organizaciones y de algunas específicamente copartes de Miserio también. Entonces le pedimos a Gabriel que se sumara, es amigo de la casa, lo apreciamos mucho, porque además hemos dialogado con él, trabajando con las organizaciones en el territorio en muchos momentos. Entonces lo invitamos a Gabriel, como decíamos antes, y Gaby, con esto te paso la palabra, gracias por estar. En la línea el tema de hoy es cooperación internacional, pero sobre todo es qué intervenciones y qué articulaciones, qué formatos de la solidaridad, desde la cooperación internacional, pero también desde la política pública y del Estado, para generar experiencias de transformación que valgan la pena, que tengan escala, que sean profundas. Entonces te invitamos, Gabriel, gracias por estar otra vez a hacer tu aporte. Gracias Néstor, disculpas por sumarme y perderme la exposición de Marcus. Bueno, siento muy cerca, por lo que me contaba Néstor, en estos días un poco el espíritu de este encuentro. Siento muy cerca la historia del territorio, de las organizaciones que trabajan en el territorio, del Estado y también de la cooperación internacional, particularmente de Miserio. Son como cuatro
4 aspectos muy, muy fuertes en mi vida personal que me fueron formando, en los que me fui formando y en los que trabajé casi no menos de 20, 25 años en distintas organizaciones, y donde seguramente desde distintos lados, desde distintos ámbitos, desde distintas organizaciones, siempre estuvo la misma convocatoria, la misma búsqueda, el mismo aliento de Miserior y de buena parte de esa cooperación, que era cómo encontrar y cómo construir una agenda entre el Estado y el territorio, entre el Estado y las organizaciones sociales, entre el Estado y las organizaciones del sector civil, pongámosle el nombre que querramos, pero siempre atendiendo y advirtiendo que si esas agendas no estaban cargadas no tenían un profundo sentido político, terminaban siendo agendas meramente instrumentales, terminaban siendo acciones muy en los bordes de las decisiones de la vida concreta y cotidiana, pero fundamentalmente de las decisiones que pueden transformar los sistemas económicos, sociales, culturales, de redistribución en la Argentina. Y a lo largo de todos esos años siempre fue una búsqueda de ir entendiendo y encontrando, bueno, cuáles son los elementos, cuáles son los presupuestos, de qué tiene que estar cargada esa agenda, cuál es el contenido, digamos, de qué preguntas tienen que estar cruzadas esas reflexiones, esos diálogos, esas dinámicas para ir garantizando procesos políticos, sociales, que sean de alguna manera transformadores de las estructuras y de la vida en nuestro país. Y a mí me parece que estamos en un buen momento de la Argentina y en un buen momento de la discusión pública para encontrar condiciones que permitan que esos procesos que muchas veces no terminaron de consolidar transformaciones, se puedan estructurar de una manera mucho más interesante y con mucho más impacto en la agenda pública. Por varios motivos. Primero porque creo que hay una expectativa enorme de la gente y de buena parte de los sectores populares en que las transformaciones no empiezan y terminan en el Estado. Me parece que si hubo una evolución a lo largo de estos años y de estas décadas y en el medio de muchas crisis, es el convencimiento de que mucho de lo que tiene que pasar en la vida cotidiana, familiar, comunitaria, colectiva, no puede ser planteada en términos de un vínculo, una relación con el Estado, esperando que el Estado nos responda nuestras demandas. No quiero ser ingenuo en esto, pero yo siento, y estaría bueno que lo conversemos, que ha habido a lo largo de todos estos años procesos de empoderamiento, de mayor organización popular, de mayor construcción en el territorio,
que este primer aspecto lo ponen hoy del lado de los activos, ¿no? Del lado de las herramientas que tenemos para encarar este presente y el futuro que tenemos que transitar. Esta idea de que hay un conjunto de organizaciones que son cada vez más los actores que están conscientes de que la discusión no empieza y termina en la agenda del Estado, sino que la discusión tiene que cargarse, tiene que darse, tiene que poder plantearse en diagonales permanentes entre el Estado y el territorio, entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y las organizaciones populares. Y me parece que ese es un primer elemento que por lo menos a mí me parece interesante, ¿no? Interesante. No conozco qué pasa en otras regiones y en otros países, pero yo siento, por lo menos en mi militancia política, en mi militancia social y también en mi responsabilidad de ser parte hoy de un gobierno, que ese es un piso, un buen presupuesto, una buena amarra desde donde poder empezar a pensar esta agenda entre el Estado, la sociedad civil, el territorio y la cooperación internacional. Lo segundo, también bien concreto, que no es contradictorio con lo anterior, es, bueno, la pandemia pone por supuesto todo en crisis, pero no hay dudas de que hay una enorme demanda de Estado, hay una enorme demanda de que la política y el Estado nos cuiden, de que la política y el Estado nos organicen lo que la pandemia nos desordenó. Nadie está preguntándose si va a ser el mercado, si va a ser solamente alguna elección el próximo año, si va a ser alguna medida providencial la que ordene lo que la pandemia puso de patas para arriba. Y hablo de desordenar la vida cotidiana, pero también hablo de poner en crisis el sistema económico y de funcionamiento de nuestras sociedades. Y entonces me parece que sobre eso lo que yo por lo menos humildemente veo y miro y escucho es una enorme demanda de que sea el Estado y la política la que lideren esas agendas. No es que hay una gran demanda, una gran movilización de las grandes mayorías reclamando que el mercado o demonizando en el Estado lo que nos está pasando, ¿no? Me parece que hay una demanda de cuidado y que esa demanda de cuidado está puesta fuertemente en cabeza del Estado y también de la política. Y me parece que ese es un dato interesante. Podría no haber sido así, podría haber sido diferente, pero yo siento que hay una confianza pública y que hay una demanda de que sea el Estado el que ordene y organice este momento de la vida cotidiana de la gente. Tercer elemento que me parece también interesante es que a lo largo de todos estos años, las organizaciones sociales, las organizaciones populares, las organizaciones de base y muchísimas organizaciones que han trabajado durante todo este tiempo con cooperación internacional están bueno, mucho más estructuradas, con mucha mayor capacidad de organización, con agendas mucho más enfocadas, y habiendo ganado sin duda mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha capacidad para poder también ser actores centrales en la discusión de lo que se viene, ¿no? Uno
uno encuentra que digamos, en cualquier barrio del Gran Buenos Aires, en la mayoría de los barrios de nuestro país, hay un conjunto de organizaciones que están de alguna manera con mucha mayor capacidad, con mucha más experiencia, con mucha más fuerza para poder interactuar con el Estado y encontrar espacios de trabajo, espacios de organización, muchos hoy en clave de sobrevivir y de cuidarnos de esta pandemia, pero también con muchos años de experiencia y de un saber hacer que es bien interesante. ¿Qué me parece? Bueno, me parece que estas tres cosas son tres condiciones bien interesantes para pensar lo que viene, ¿no? Para pensar cómo salimos, cómo es la salida de esta pandemia. Y sobre esto, una cosa cortita. Hay, me parece, una disputa de sentido que yo siento que la estamos perdiendo. Hay una disputa de sentido, hay una disputa cultural, hay una disputa en lo subjetivo que tiene que ver con una disputa de intereses y que a veces siento que la estamos perdiendo. Y siento que nos plantean la idea de una grieta donde de un lado hay 50 y del otro lado hay 50. Y no hablo de la grieta propiamente de la dinámica política de nuestro partido, de nuestro país, sino me parece que en general yo siento que, pero por ahí es equivocado, pero siento que hay una disputa de sentido, que hay una disputa de qué es lo que está en discusión post pandemia, que a veces me parece que no estamos teniendo la capacidad ni las herramientas para darla con la fuerza que la tenemos que dar. Y que entonces me parece que habría una tarea que para mí es importante y que tiene que ver con profundizar, poder generar la reflexión, la discusión, el diálogo, que permita poder discutir con mayor claridad qué es lo que está en disputa en esta pospandemia. Si lo que está en disputa en esta pospandemia es más Estado, más capacidad y mayor recuperación de herramientas del Estado y de la política, o la idea de que tenemos que reducir, minimizar, achicar, generar las condiciones para que una sociedad de mercado fuertemente prevenida en el marco de esta pandemia se encierre de manera individual para adentro y genere más miedo, más angustia y más incertidumbre que la que tenemos. Me parece que sería importante que en esta agenda de lo que tenemos que discutir post pandemia en la Argentina y en la región, podamos poner en discusión de qué manera volvemos a reconstruir agendas regionales, digamos, con otros gobiernos, en un contexto muy difícil políticamente para la región, pero que permitan encontrar alguna hoja de ruta entre las distintas demandas y los distintos intereses de los países de América Latina, del Mercosur, de la región. Y me parece que esa discusión también tendríamos que poder plantearla con mayor claridad. Y me parece que en definitiva la discusión de la pospandemia también es una discusión, es una agenda
en la que tenemos que poder reinventarnos en lo territorial, reinventarnos en la manera en la que nos vamos a seguir cuidando a partir de que podamos ir saliendo de este pico y de esta situación extrema de la pandemia. No hay duda de que el modo de vida, no hay dudas de que el modo de trabajo, no hay dudas de que la forma en la que vamos a organizar el cuidado en nuestros barrios y en nuestra sociedad, no hay dudas de que los problemas que ya teníamos antes de la pandemia y que teníamos que cambiar con o sin pandemia, ahora tienen que ser parte de una agenda donde también nos va a golpear a todos nosotros como actores políticos y sociales fuertemente. Y entonces también me viene la pregunta de cómo se transita la salida de la pandemia, no solo discutiendo si hay más o menos estados, si es con más o con menos estados, no solamente tratando de construir una agenda regional fuertemente política, fuertemente social, que permita poner en ese registro muchos de los problemas que tenemos que resolver a escala regional, sino también cómo logramos garantizar que el desarrollo de nuestra vida cotidiana, que la forma en la que nos sigamos organizando como sociedad, que la manera en la que sigamos organizando todo lo que demanda hoy nuestra sociedad y lo que se demanda fundamentalmente en los sectores populares, bueno, cómo aprovechamos, cómo encontramos alguna oportunidad que permita que esas preguntas, que esos desafíos los podamos ir construyendo en post-pandemia. Y entonces ahí lo único que digo, y termino, Néstor, es, bueno, me parece que el cuidado, que el valor del cuidado, que el cuidado como bien público, que la idea del cuidado interpelándonos como sociedad, que lo que podría ser sin duda hoy un elemento de mucha tensión y de mucha angustia, nosotros debiéramos organizarlo y constituirlo como un eslabón fuerte para poder organizarnos mejor de cara a lo que viene, de cara a poder resolver los problemas que tenemos que resolver, de cara a poder discutir de qué manera se paga esta crisis, de cara a entender que un Estado presente sirve si es un Estado mejor y que entonces también es el Estado el que tiene que entender y que generar las condiciones para poder desplegar, desarrollar políticas públicas mucho más efectivas, con mucha más capilaridad y fundamentalmente con mucha más capacidad de organizar al territorio, de organizarlo de manera autogestiva a ese territorio en una agenda que me parece que es especialmente desafiante. Y es desafiante fundamentalmente porque la veo a la gente con angustia, la veo a la gente con mucha incertidumbre, la veo a la gente con mucho miedo, pero también la veo a la gente con decisión de protagonizar y de ser parte activa de lo que viene, ¿no? Y creo que allí hay un desafío, en el caso de la Argentina, para el peronismo y para el partido de gobierno, de poder organizar esa demanda de esperanza, de expectativa, que hoy estuvo depositada en esa capacidad de cuidado, en esa capacidad sanitaria, pero que hoy esa misma exigencia la van a poner en el Estado y en el gobierno para poder encontrar muchas de las respuestas que tenemos que encontrar como sociedad en la pospandemia.
Muchísimas gracias, Gabriel, por el aporte. Quisiera subrayar ahí, agradecerte, poner en el mundo a veces de las organizaciones sociales que trabajan con la cooperación internacional, a veces predomina mucho el eje Estado, sociedad civil, y a veces el mercado queda medio desdibujado como actor en sí mismo. Entonces, gracias por ponerlo. Y quiero tomar algo que vos dijiste para lanzarles una pregunta o poner una cosa transversal para preguntarles tanto a vos como a Marcus, también rescatando algunas de las cosas que los compañeros están poniendo en el chat. Creo que todos hemos aprendido, y vos tenés un trayecto en ese sentido, y en Miserior creo que también hay una gran tradición en ese sentido, en la importancia de la consistencia interna de la sociedad o del campo popular o de la trama ciudadana o popular para sostener experiencias de poder y de transformación, ¿no? En última instancia, tener una sociedad civil politizada, ¿no? O sea, con un concepto político, con un concepto de pueblo. A mí me gustaría preguntarte a vos, Gabriel, en términos de Argentina, y a Marcus un poco cómo es su perspectiva más de América Latina, desde donde lo pueden ver allí en Europa interactuando con tantos actores. ¿Cómo ven actualmente vos algo mencionaste, Gaby, con Marcus lo tenemos un poco conversado, la consistencia interna ahí del campo popular organizado, digamos, entre movimientos sociales, organizaciones comunitarias más de base y más locales, las ONGs un poco más tecnificadas e institucionalizadas, las iglesias? ¿Cómo ves esa conexión? ¿Y cómo ves el grado de articulación y de politización de eso, y de capacidad de llegada al Estado y a construir proyectos? Y a Marcus también ver cómo ve eso desde Miserior, porque también a veces es más fácil llegar a cierto tipo de organizaciones que a otras, y ahí está también la cuestión que hablábamos antes de la escala, y cuánto se puede estar en el núcleo de las transformaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo ven ahí las distintas partes del campo popular o de la sociedad civil organizada en este momento? Cualquiera que quiera empezar, sea Gabriel, sea Marcus. Gabriel, ¿no? Marcus, muy bien. Marcus, pasa la luz. Sí, yo. Dale, Marcus, dale. Sí. Ay. Difícil. Este concepto de organizaciones populares en América Latina es diferente de lo que tenemos en Alemania o en Europa. Pero yo creo que desde la perspectiva de Miserior, experimentamos en esta pandemia una parálisis, un pare de actividades, ¿sí? Todos están encerrados, y las organizaciones que se muevan están más en emergencia. Nos falta es casi una crítica, no es crítica, no es el punto crítica, es una debilidad, una perspectiva más política a la pandemia. Hay muchos movimientos que buscan la sobrevivencia de la población, de su gente, y eso es necesario. Recibimos solicitudes y preguntas y diálogos sobre eso, cómo ayudar en el momento. Esta fase ahora está terminando, y la relación con el Estado es más la ausencia del Estado, ¿sí? En Argentina creo que puede ser diferente, como yo entiendo, pero en Bolivia, en Perú, mis amigos en Colombia, bueno, ni hablar de Brasil, denuncian la ausencia del Estado. Ese es el problema en esta pandemia, como el Estado está fuera del campo de salud en muchos rincones de esos países. Sí, y la mirada es que durante la pandemia la organización de la sociedad civil, de las organizaciones sociales de base es muy difícil, todo porque faltan los encuentros. Y todo está como nosotros ahora, estamos por Zoom y por los medios digitales, pero no se puede tener muchos espacios de encuentro físico, de
estar juntos, porque eso genera otro poder, otra mirada a las cosas también. Sí, desde la práctica. Gracias, Marcus. Gabriel. No, me parece que, digo, por un lado, por supuesto que todo lo que estamos reflexionando y conversando es algo que se está haciendo, es algo que se viene haciendo, es algo que no ha parado, que en todo caso la pandemia nos puso a todos en clave de esta emergencia, y en una emergencia uno se dedica a atender la emergencia, y es así, y creo que todos fuimos, bueno, de alguna manera encontrando cómo pararnos frente a esta situación muy compleja y de mucha incertidumbre. También creo que estas crisis movilizan una cantidad de expresiones, de acciones que ha pasado siempre, ¿no? En las crisis. También pasó en el 2001. Yo trabajaba en Sercupo, en una organización que financiaba Miserior, digamos, y con Madre Tierra y con muchas organizaciones, bueno, hubo una explosión de solidaridad y de expresiones de respuestas a la crisis muy grande, muy amplia, muy variada, muy diversa. Es cierto que responden a la crisis, es cierto que se expresan en clave de esa coyuntura, y que en todo caso, bueno, es el Estado, y son las organizaciones, y son los grandes colectivos los que tenemos y los que tienen que poder aprovechar o apuntalar esa movilización de tiempos, de esfuerzos, de acciones que se expresan hoy en cualquier barrio. Hoy va uno a cualquier barrio de cualquier lugar de la Argentina, y en particular de la provincia de Buenos Aires, y se encuentra con muchas más organizaciones trabajando. Hay una expresión solidaria, de pensarse cómo defendernos, cómo protegernos de esta crisis que es muy evidente y que cruza desde curas, organizaciones de base, clubes de barrio, expresiones de otras religiones. No, la pregunta es cómo podemos garantizar que todos esos procesos que se dan en el territorio, que son de base territorial, puedan incorporarse y puedan pensarse en una agenda post-pandemia con la fragilidad con la que vamos a quedar. Porque es cierto que hay una demanda de más Estado, es cierto que hay una demanda y hay centralidad en que sea la política la que conduzca las decisiones, según mi humilde opinión. Es cierto que hay como una confianza pública hacia el Estado, pero también es cierto que la contracara de eso es que el escenario va a ser de mucha fragilidad, de mucha pobreza, de mucha desocupación y de mucha desorientación en ese sentido. Y entonces tenemos que pensar, bueno, cómo enfocamos, ¿no? Cómo calibramos, cómo construimos agendas de trabajo con el Estado que permitan ir encontrando respuestas a una agenda inmediata que va a ser muy fuerte. Pongo un ejemplo muy concreto para no dispersarme. La vuelta de los pibes a la escuela no puede ser nunca un problema que se resuelva en el Ministerio de Educación. No puede ser, no lo va a poder resolver, no tiene ninguna capacidad de hacerlo. No hay forma de que un ministro de Educación pueda... la manera con la que tenemos que reconstruir buena parte de las barriadas populares del conurbano bonaerense en el marco de la salida de esta pandemia no es algo que se pueda pensar desde el Ministerio de Obra Pública. El Ministerio de Obra Pública, ningún Ministerio de Obra Pública tiene la estructura política, militante, social y administrativa para hacerse cargo
de la agenda de demandas y de problemas que van a existir en todos esos barrios. Me parece que cada uno de estos temas tienen que ser pensados en agendas mucho más integradas entre el Estado y las organizaciones sociales. Y esa agenda va a tener la legitimidad no solamente de construir lo que viene de otra manera, no solamente de construir otras bases y otros lazos para adelante, no solamente de ganar esa disputa que yo decía hace un ratito, que no es de más cuarentena o de menos cuarentena, es claramente de intereses, es quién sale empoderado después de esta crisis. Si después de esta crisis sale empoderado el poder político, la política, el Estado, o ese poder está fragmentado, disperso y es conducido por sectores que están en general absolutamente sobrerepresentados en los medios de comunicación. Entonces me parece que la manera, yo decía, la forma en que tenemos que legitimar esas agendas tiene que ver con la capacidad que tengamos de resolver los problemas y las demandas concretas de la gente. De vuelta, ¿cómo hacemos para que los miles de pibes que tienen que volver a la escuela en marzo, porque no sabemos si van a volver antes, vuelvan con un programa, con un abordaje, con un acompañamiento, con una instancia a partir de estos días y hasta el primer día de clase, cuando sea, que permita que realmente haya una sociedad que se haga cargo de esa demanda, que haya una sociedad que se haga cargo de lo que pasó con esos pibes durante todo este tiempo, y cómo hacemos para que ningún pibe deje de entrar a la escuela el primer día de clase. Y todos sabemos que lo más probable es que eso no ocurra si no hacemos nada o si queda solamente en cabeza de alguna disposición gubernamental, de algún ministerio, esa solución, ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay 2 o 3 o 4 temas en la agenda pública que tiene que ver con la vulnerabilidad y la situación social de los barrios, que tiene que ver con los pibes y la vuelta a la escuela, que tiene que ver con los adolescentes y la dificultad que vamos a encontrar con una vida que también se desordenó al interior de esos barrios, y que entonces hay mucho pibe, mucho piberío suelto, que hasta acá estuvo atado, estuvo de alguna manera contenido, y que hoy realmente está mucho más expuesto a que termine, digamos, de la manera más vulnerable, más precaria, más desamparada de lo que está. Entonces, bueno, me parece que hay 3 o 4 temas que yo creo que son parte de esa agenda, y que es el Estado el que tiene que tener una actitud convocante, pero tiene que ser también muy respetuosa de lo que las organizaciones en el territorio desde siempre y particularmente en esta crisis vienen sosteniendo. Gracias, Gabriel. ¿Santiago? Bien, bueno, saludo otra vez a Marcus, a Gabriel, viendo un poco el chat y las cosas que se van comentando. Había algo interesante que lo decía Cristian Arroyo de Mar del Plata, que decía, bueno, el desafío no es solamente más Estado, sino mejor Estado. Y en ese sentido, hacer una consulta, bueno, también ahí Candela mencionaba el tema de los gobiernos locales y cómo han tenido un rol muy importante también durante este último tiempo de crisis económicas, de cómo absorben muchas veces esto de ser organizadores de las comunidades inmediatas, ¿no? Los gobiernos locales. Y también aparecía la dimensión del trabajo, la dimensión de los sindicatos en Argentina, que es muy vertebradora y muy organizadora también de la vida económica, política y organizativa de la Argentina. Y a eso se suman también los movimientos populares, que en Argentina, esto lo hemos charlado también, creo, en algún momento, la particularidad que han tenido los movimientos sociales o los movimientos populares en el último tiempo es haber constituido un sindicato.
¿no? La unión de trabajadores de la economía popular, ¿no? El modo en que se dieron unidad fue en torno a la dimensión del trabajo. En ese sentido, bueno, acá está Oscar Minteguía, parte del equipo también de él, de la Secretaría de Desarrollo Social ahí de San Martín, bueno, también gran colaborador de Gabriel, pero nosotros para el polo formativo ya le hemos hecho una entrevista muy interesante y que hablaba mucho de la dimensión del trabajo como el gran organizador para la salida de la crisis, pero antes también, ahora con la cuestión de la pandemia, pero en general la dimensión del trabajo como diciendo no hay solidaridad o no hay cooperación que alcance si no se defiende el trabajo. Entonces, en ese sentido, hacer una consulta a Marcus puntualmente respecto a cómo se concibe desde Miserior la dimensión del trabajo, cómo se concibe también el vínculo, por ejemplo, con organizaciones sindicales desde la mirada de Miserior, y después sí consultarle a Gabriel, bueno, cuál es lo mencionó, pero ¿cuáles son también los límites que ve sobre todo en los movimientos populares que se les llaman? Sabemos cuáles son las potencialidades. Está muy claro que Argentina tiene una capilaridad y una trama de organización muy poderosa, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites? En relación con las organizaciones sociales y sindicales, veo que en esta discusión primero de la construcción de sentido que hay en el chat, creo que se construye el sentido en muchos niveles de estas locales, de estas organizaciones locales. Esa es la recuperación del sentido en esta situación, que da cierta seguridad con todas las expectativas al Estado. Veo eso también. Pero por eso la importancia, la creatividad, a la creatividad a nivel local, regional. De este misterio y mirar los sindicatos, creo que no hay mayor cercanía, pero tampoco hay distancia por ser sindicatos, ¿sí? Pero creo en este momento hay quizá en algunos temas de defender los derechos de los trabajadores, en el sentido de derechos a los defensores de derechos humanos, y en esos campos, en Colombia, en Brasil, hay una cercanía con sindicatos, pero no hay una cooperación fuerte para generar una mirada del trabajo, de organizar otra economía, una economía social y ecológica. En eso no hay colaboración, y eso es interesante que sí, las ONGs no están encaminados con los sindicatos en esto, porque los sindicatos tampoco están muy fuertes en la búsqueda de alternativas o de nuevos caminos. Hasta ya. Ahí, Gabriel. ¿Cuál era la pregunta, Santiago? No, la consulta era porque vos habías destacado efectivamente la fuerza y la relevancia que tiene la organización popular y sobre todo los movimientos populares en Argentina, y nosotros el último encuentro también lo tuvimos a Jorge Alemán acá y estuvimos charlando y hablábamos y nos preguntábamos también, decir, bueno, sabemos la potencia que tienen, pero ¿cuál es hoy la sensación o los límites que advertís también vos de esa construcción? No, pero bueno, me parece que todos tenemos presentes, ¿no? Que han sido
han sido expresiones y colectivos y procesos que sufrieron, me parece, la propia dinámica de la crisis de la política y de la crisis social de la Argentina, que han tenido muchas veces dificultades para incidir en las agendas públicas, que no ha habido por parte del Estado políticas públicas que tiendan a fortalecer esos procesos y a generar una profunda participación social. Me parece que yo creo que tenemos una oportunidad en el sentido de miren, así como el peronismo está aprendiendo a gobernar en coalición, porque nunca lo hizo, así como el peronismo está tratando de entender cómo se convive, cómo se discute y cómo se resuelve y se gobierna en el marco de una coalición como la que necesitamos construir para ganar, y eso tenía que ver con construir algo más grande que el peronismo, para ganar y para gobernar. Bueno, me parece que también hay como un desafío que tiene que ver con cómo se construyen otros tipos de dispositivos que permitan que este proceso realmente se vaya enriqueciendo y se vaya cargando de más política, de mayor participación y de muchas más expresiones territoriales, ¿no? Yo creo que ahí hay como un doble desafío, ¿no? Cómo generamos una institucionalización política de este sistema de coaliciones que empezó a existir en la Argentina en los últimos años y cómo se convive y cómo, sin duda, eso es en algún sentido superador al sistema tradicional de partidos, pero al mismo tiempo cómo eso no va a alcanzar para generar, para ganar, para expresar la representación que tiene que representar un proceso de las características del que necesita la Argentina y la región. Y ahí me parece que claramente necesitamos, mirar con mucha más atención lo que está pasando en esos colectivos, en esas organizaciones, en esos movimientos que son fuertemente o están fuertemente estructurados en temáticas, en agendas muy particulares, pero que definitivamente son desde donde tenemos que poder enriquecer la agenda pública, ¿no? Cómo vamos incorporando, cómo vamos logrando que esa disputa de sentido que yo mencionaba al comienzo y que seguramente también recién lo mencionaba Marcos, de alguna manera tiene a más actores participando de esa discusión, participando y disputando esos valores y esos intereses, ¿no? Me parece que hay una necesidad de que los movimientos sociales y las organizaciones populares puedan incidir y tener un mayor protagonismo en la definición de esas agendas. Yo pongo un ejemplo muy cortito. Nosotros estamos planteándonos desde el Ministerio de Obra Pública generar una agenda de infraestructura del cuidado. Nos parece que la Argentina en materia de infraestructura tiene que pensarse para adelante a partir de lo que pasó. Y bueno, pudimos construir hospitales en pandemia, pero tenemos que construir un sistema de salud o poder tener una agenda de inversión. Bueno, me parece que pensar la infraestructura social del cuidado en la Argentina tiene que ser una tarea fuertemente cruzada por las organizaciones sociales y los movimientos populares que tienen mucho conocimiento y mucha capacidad para poder liderar y protagonizar muchos de esos temas, ¿no? Me parece que hay como una agenda enorme para discutir, para pensar, para convocarnos
en función de lo que queremos que pase en la Argentina hacia adelante. Gracias, Gabriel. Una última para ambos y un poco para cerrar, para dejarlos también descansar y porque estamos un poco en horario también. Tanto para Marcus, para Gabriel, y enganchando con esto que Gaby plantea respecto a en la agenda, qué se viene, qué ponemos. En el chat apareció bastante y siempre es una conversación que hemos tenido a lo largo de esta reflexión, esta cuestión de la disputa de sentido, de construir sentido. Entonces quisiera preguntarles, y un poco para cerrar a cada uno, ¿de qué cosas nos falta hablar y deberíamos hablar? ¿Qué tonos necesitamos incorporar que no tenemos? ¿Y con quiénes les parece que tendríamos que hablar que no estamos hablando lo suficiente? ¿No? Un poco en esto de la construcción de sentido, pero en términos prácticos, no abstractos. ¿De qué hablar, en qué tono hablar y con quiénes hablar? Si tuvieran que decir así, al vuelo, cortito, como le gusta decir a Gabriel, cortito, ¿qué nos falta ahí o qué tenemos ahí inmediato que tenemos que enfatizar un poco más? Marcus. Uy, difícil. ¿Con quiénes? ¿De qué hablar? Creo que no hablamos de algunos límites que yo me apunté escuchando a Gabriel. Eso que nos preocupa desde la mirada de Alemania, digamos, ¿sí? El fuerte nacionalismo y autoritarismo que está creciendo en esta crisis. Eso, sí, eso preocupa. Ustedes quizá han visto las fotos del sábado pasado al frente del Reichstag, del Parlamento alemán, que la ultraderecha, un pequeño grupo de 10, 15.000 personas subió. Ese es un tema que nos falta hablar también, cómo está creciendo este movimiento con los gobiernos autoritarios. Que nos hace falta pensar es este esquema de consumo, individualismo. Sí, hablamos mucho de movimientos sociales, pero también hay esta construcción de sentido que da sentido sobre el consumo y el individualismo. Hay que cuestionar eso y construir alternativas. Y hablar de caminos comunes en conjunto, que no quedan eso a nivel nacional, sino cómo generar realmente cooperación internacional entre gobiernos, entre movimientos sociales, porque creo que también eso tiene sentido, construir sentido, consenso, entendimientos, cómo enfrentar esta pandemia o las pandemias, porque no solucionamos eso con una vacuna. Se necesitan otras vacunas que la vacuna de inyección. ¿Con quiénes hablar? No sé, ¿quién más? No está hasta allá. Gracias, Marcus. Gabriel. Y no lo tengo claro. La verdad que a mí me parece que, pero es una apreciación absolutamente personal, a mí me parece que es necesario poder generar, poder construir una organización política mucho más amplia que lo que hoy puede expresarse en términos partidarios, ¿no? Me parece que hay un déficit, que hay una demanda de participación, de ser parte, de tomar partido, y que nosotros no logramos poder expresar y traducir en herramientas y en formas y en sistema de decisión, ¿no? A mí me parece que
que la participación social, política, esta idea de cómo se construye más fuerza social y política en la Argentina y en la región, necesariamente tiene que encontrarnos discutiendo cómo es ese modelo de participación y de representación, cómo generamos discusiones políticas partidarias que estén mucho más cruzadas por el territorio, cómo generamos prácticas sociales que construyan actores sociales más fuertes, ¿no? Cómo esos procesos pueden darse de una manera mucho más pensada, más ordenada, más inteligentes para la discusión que se viene en esta disputa de sentido. Bien, gracias Gabriel, gracias Marcos. Bueno, les agradecemos mucho a todos la presencia, a ustedes dos por el esfuerzo. Marcos, tengo tentación de preguntarte qué va a pasar mañana, porque en Alemania ya es mañana, ya es miércoles. Así que después nos contás qué pasa en el futuro. Gracias Gabriel, gracias Marcos por compartir, gracias a todos. Recogemos después las cuestiones del chat para contarles a Marcos y Gabriel. Nosotros seguimos el jueves este conjunto. Al final llegamos a ser 40 y pico como siempre, por suerte, y nosotros seguimos debatiendo lo que ustedes aportaron la semana que viene. Así que gracias a ambos por el esfuerzo, por compartir, gracias a todos por estar. Le voy a pedir a Javier que abra los micrófonos, ahí aplaudimos y saludamos todos y nos despedimos. Así Sos que, vos, gracias. Néstor, era. Así que... Bueno. Ahí voy. Activar todos. Ahí Ahí va. Suerte amigos, Gracias a muchas todos. gracias Gabriel. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Viva Perón. Gracias, abrazo. Sí. Saludos, chao Marcus, chao Gabriel, muchas Gracias, Santiago. Gracias, Néstor. Gracias. Veamos, suerte a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marcus. Hasta luego. Sí, chao. Saludos. Chao. Muy bueno, Santi. Muy bueno lo tuyo también. Te vengo siguiendo. Gracias, porque siempre me tirás un centro. Y vengo anotando, dale. Che, nos vemos. Saludos a todos. Abrazo. Hasta luego.